Para los que os vais uniendo a este directo que ha organizado Barlin Libros en colaboración con Librería Barleby, donde vamos a hablar de urbanas y modernas, son las crónicas periodísticas de Alfonsina Storni. Y bueno, pues por ir contándoos quién me acompaña, bueno, yo soy Lucy Romero de Librería Barleby y con nosotros está Alicia Salomone, que bueno, es una de las mayores expertas en Storni que tenemos y junto con Graciela Queirolo y Mariela Méndez han realizado esta maravillosa selección de sus artículos periodísticos. Bueno, ella nos irá contando todas las vicisitudes del libro, nos hablará de Alfonsina. El libro está editado por Barlin Libros y bueno, cuenta con el prólogo, que no se me olvide, de Berta García Fáez, poeta, Premio Nacional de Poesía Miguel Hernández, y bueno, para quien no lo haya leído todavía, es una maravilla y podrá disfrutar de no solo de la Alfonsina, hay de esos destellos de la Alfonsina poética, pero evidentemente su parte periodística bueno, y ensayística que es muy importante. Yo creo que, bueno, faltan unos minutitos, pero como ya más o menos hay gente, si quieres podemos ir dando comienzo a un poco a introducir bueno, voy a contar un poquito los ensayos. Bueno, como decía, es una compilación de artículos periodísticos que Alfonsina publicó en diversos medios de comunicación argentinos entre los años 1919 y 1921, si no me equivoco. Y bueno, el libro en esta edición que tenemos ahora, aunque después te preguntaré, porque creo que hay un par de ediciones anteriores, o tú me contarás cómo llega a esta edición que tenemos en España. Bueno, está estructurado en 5 bloques, que también comentaremos, y digamos que el tema principal o transversal que atraviesa estos artículos es la situación de la mujer en distintos ámbitos de la vida moderna. Y bueno, pues en estos bloques que habéis dividido en 5, donde tenemos el bloque feminista, que bueno, se reflexionan sobre aspectos como los derechos civiles de las mujeres o la problemática femenina en general, en cuestiones legales y sistémicas. Tenemos el bloque trabajadoras, con artículos que hablan de la mujer en el ámbito laboral, reflexionando sobre el mundo del trabajo que afecta directamente a la vida íntima de las mujeres. El tercer bloque, Ángeles del Hogar, que reflexionan sobre la intimidad doméstica de las mujeres en torno a cuestiones como el trabajo invisible, por ejemplo. El cuarto, que sería Escritoras y Lectoras, que habla un poco del perfil de la mujer en el ámbito de la creación literaria y esas adversidades en un mundo predominantemente masculino. Y luego la Alfonsina escritora, hablando de sus hábitos creativos y sus dificultades para abrirse paso en el mundo de las letras. A mí me gustaría, Alicia, que nos contaréis cómo llegan estos artículos, la labor de coordinación, las 2 ediciones previas hasta llegar a esta que tenemos aquí, y un poco que nos hables de esa parte de periodística y ensayística que desarrolla Alfonsina. Muchas gracias, Lucy. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación a tener esta conversación. En realidad, hablo a 3 voces, diría, o sintetizo 3 voces en este momento, ¿no? Que son la de Mariela Méndez, que está en Richmond, Virginia, Estados Unidos, la de Graciela Queirolo, que está en Buenos Aires, Argentina, y yo misma, que estoy conversando con ustedes desde Santiago de Chile. Esto que ahora se produce en realidad es la historia del libro también, porque desde hace más de 20 años las 3 vivimos en distintos países, si bien tenemos un común origen argentino, pero la vida nos llevó por distintos caminos. Sin embargo, Alfonsina nos unió, nos cruzó en determinado momento en ese camino. Con Graciela nos conocíamos antes de Alfonsina. Con Mariela no. Mariela llegó a nuestra amistad a través de Alfonsina. Conocí a Mariela en el año 1996 en un encuentro en México. Yo estaba ya trabajando sobre Storni. Le escuché a Mariela una maravillosa ponencia, un texto bellísimo que todavía recuerdo sobre Storni, y ya teníamos algún proyecto con Graciela encaminado y nos juntamos las 3. Y ahí partió 1996, partió nuestra búsqueda. Imagínate los años, más de 20 años.
Y en mi caso particular, trabajar con estos artículos fue, siempre lo comento, lo dije en Madrid en la presentación, casi que el punto de partida fue un sentimiento de indignación, porque conocí los artículos de Storni por dos textos que encontré traducidos al inglés en un libro producido por la profesora Doris Meyer, que es una académica que se dedica a estudios de escritura de mujeres desde hace muchísimos años, y en una compilación que ella había hecho sobre ensayismo de mujeres latinoamericanas que hizo y tradujo al inglés, encontré estos textos de Storni y me indigné. Yo dije, no es posible que nuestra poeta más importante, Alfonsina Storni, tenga una producción ensayística tan interesante y me tenga que enterar yo de esto en una traducción. Entonces, efectivamente, no había una publicación en castellano, no había una compilación, y así nació el proyecto. Tuvimos que ir a los archivos a recuperar en revistas viejas, en publicaciones encontradas muy al azar, que por suerte las encontramos en algunos archivos en la Biblioteca Nacional de Buenos Aires. Graciela trabajó mucho también en el archivo del diario La Nación, donde publicó. Ya el solo hecho de cómo llegamos a esos archivos, cómo accedimos, cómo copiamos los materiales, es una historia aparte, digamos. Pero bueno, con toda esta búsqueda, en 1998 publicamos una primera antología que, si me permiten, la voy a mostrar, Sí, porque claro. para nosotros es como bien icónica, ¿no? Es este libro, se llama Nosotras y la piel, no sé La si se piel. llega a leer, Sí, ¿se ve bien? nosotras y la piel. Es el título de uno de los ensayos de Alfonsina y tiene además un muy significativo cuerpo femenino en exposición, ¿no? Y una foto de aquella época y tal. Y bueno, por cierto, hay una ironía ya implícita en esta imagen, porque uno podría pensar temas femeninos, la piel, nosotras, los cuerpos en exposición, y sin embargo, los artículos de Alfonsina irán cuestionando, mirando, interrogando justamente ese estereotipo de la mujer bella y la mujer que está disponible, ¿no? Como un cuerpo para ser apropiado por varones en particular. Entonces fue también una suerte que pudimos publicar este libro por la editorial Alfaguara de Argentina. Coincidió que ese año 1998 era el 60 aniversario de la muerte de Alfonsina, y bueno, tuvimos justamente una coincidencia que despertó el interés de los editores y sacamos esta edición. Esta edición tenía como 1000 ejemplares y se agotó inmediatamente, porque la verdad es que fue muy sorprendente para el público argentino encontrar esta faceta muy desconocida de la producción de Storni, y llamó bastante la atención. Así que bueno, ahí empezó nuestra historia con Alfonsina. Este libro circuló en Buenos Aires, y lo más interesante es que empezó a ser objeto, como que despertó interés en un área que no se conocía, pero que realmente iluminaba a su vez la poesía de Storni de otra manera, ¿no? Permitía leerla de otra manera, y a partir de ahí se realizaron estudios, se hicieron tesis, libros, etcétera. Bueno, y yo misma hice mi tesis Sí, es verdad. Sí. en ella, Graciela, Mariela también trabajaron. O sea, nosotras fuimos parte de ese movimiento de relectura de Storni propiciado por la existencia pública de estos textos. La compilación que nos llega a nosotros sí que habéis añadido, ¿no? Hay partes que no estaban en las ediciones, hay textos que no estaban en las ediciones anteriores, y creo que aparte añadís el ensayo que hay en la parte final, que me parece maravilloso, y creo que, bueno, hay esa variación, ¿no?, respecto a las otras ediciones. ¿La organización de lo que es la estructura es similar a la anterior, o en esta habéis optado por una...? No, es nueva también. Es nueva. Primero que debo decir que además hay otro libro que nosotras sacamos también, Vale. y que también lo voy a mostrar. Sí, claro, claro. Se llama Un libro quemado,
¿verdad? El título de otra obra de Storni, de otro de los ensayos. Este libro fue publicado por Editorial Excursiones de Buenos Aires en 2014. Nuevamente la idea en este caso de esta editorial era poner en circulación textos poco conocidos de autores, incluso algunos de ellos autores conocidos, como era el caso de Storni u otros, que ya no circulaban. Entonces, como se había agotado la primera edición de Alfaguara, bueno, fue oportuno hacer esta nueva edición. Y sí, lo que te puedo decir es que cada libro es distinto. Efectivamente, compilamos libros, artículos, algunos los reiteramos porque son como clásicos dentro de la... Porque una pregunta, para que quien se esté uniendo, porque ella escribió más de 100 artículos, ¿no? Sobre, bueno, de temas casi evidentemente en relación con la mujer, pero temas laboral o la reivindicación de los derechos, pero eran como más de 100 repartidos, si no me equivoco, entre La Nación y la Nota. ¿O aparecieron también en otros medios? Mira, es una muy buena pregunta. Como pasa con muchas autoras de esa época, es un corpus que todavía se está construyendo, en verdad. El grueso de las crónicas periodísticas están publicadas primero en la revista La Nota, que es una publicación que se, digamos, circuló durante más o menos el periodo de la Primera Guerra Mundial en Argentina, y luego la segunda parte de artículos, ella ya siendo una autora más conocida, una poeta que había sido premiada incluso ya en la ciudad de Buenos Aires, Alfonsina es convocada para escribir en el diario más importante de esa época, que es La Nación, ¿verdad? Ahora, esto no significa que sean los únicos tipos, los dos únicos espacios donde Alfonsina haya escrito. Lo que pasa es que el resto del material es más disperso y ha sido más difícil de ubicar. Sin embargo, también hay una tercera sección que ahora quisimos iluminar, que es la producción más propiamente ensayística de Storni. Y dentro de eso destacan dos textos más largos, ¿verdad? Uno que es un texto que ella escribió en homenaje a la ciudad de Buenos Aires en ocasión de cumplirse los 400 años de la fundación de la ciudad, en 1936. Y el segundo texto más largo es este que incluimos en el libro Urbanas y Modernas, que tampoco habíamos publicado antes, que se llama Entre dos maletas a medio abrir y las manecillas del reloj, que es un título precioso, que tiene que ver, bueno, con una mujer que está tratando de escribir un ensayo que le han pedido, pero no tiene tiempo. Alfonsina siempre estaba trabajando, nunca tenía tiempo para nada. Su vida la podemos entender muy bien porque es muy parecida a la que tenemos hoy, y nuestra vida es tan agitada. Alfonsina ya vivía así en los años 30, bueno, y ella debía viajar a Montevideo, a la ciudad de Montevideo, la capital de Uruguay, donde se iba a juntar con las otras dos grandes poetas de ese momento, que eran Gabriela Mistral de Chile y Juana de Ibarburu de Uruguay. Y efectivamente así ocurrió, se juntaron en febrero de 1938 en un encuentro de la poesía propiciado por la Universidad de la República, que las juntó a las tres, ¿no? Y de allí se habla, está ese famoso mito, y hay una foto, y las tres grandes de América, etcétera, ¿no? Era como realmente una cumbre poética. Y a las tres les pidieron que escribieran sobre su escritura, que hicieran una reflexión sobre su propio quehacer poético. Y el texto de Alfonsina es genial en términos, ya partiendo por este título, ¿no? Como diciendo, mira, me han pedido esto, no tengo tiempo de hacerlo y voy a ver qué escribo a la rápida, ¿no? Y bueno, por cierto, lo que escribe no es nada a la rápida, y es un texto muy hermoso donde ella habla de su propia poesía. Sí, porque de hecho, bueno, las tres son consideradas tres poetas centrales, ¿no?, de la poesía hispanoamericana, la primera mitad del siglo XX. De hecho, yo creo que igual con ciertos puntos en común también en la poesía, las tres trataban el tema del amor, aunque cada una lo enfocaba de una manera, pero sí que las tres tienen antecedentes, yo creo que representan
también una continuación lógica, una larga tradición, ¿no?, dentro de la poesía hispanoamericana, y eso creo que, bueno, si quien haya leído tanto a Storni como a Mistral, yo a Juana no la he leído tanto, pero Mistral y Storni sí, y sí que tienen muchos puntos en común, y bueno, es muy interesante al leer este ensayo y leer lo que había detrás, que acudía a encontrarse con ellas. Me pareció precioso el que lo hayáis incluido, de hecho, en esta selección. Y bueno, para nosotros es muy importante, ¿no? Efectivamente son tres grandes nombres que se conocieron, que tuvieron relación personal. Particularmente Gabriela apreciaba muchísimo a Alfonsina, escribió sobre Alfonsina un pequeño ensayo que Gabriela los denominaba recados, como mensajes para, ¿no? Escribió un precioso recado sobre Storni. A su vez, Alfonsina se ocupó de la poesía de Gabriela, y uno de los textos que incluimos en el libro, justamente, que se titula Las poetisas americanas, hace una lectura muy temprana de la obra de Gabriela Mistral, reconociendo su valor. Gabriela todavía no tenía su primer libro publicado, era una autora que ya había sido premiada y tal, pero no tenía todavía un libro propio, y sin embargo Alfonsina advierte el valor de su poesía y ya la incluye dentro de su comentario crítico, digamos. Y creo que escribe 2 artículos sobre Gabriela. Sobre Juana también, o sea, hay una gran conexión. Además, Alfonsina amaba mucho el Uruguay, era un país al que iba habitualmente, le gustaba mucho cruzarse a la otra orilla, ¿no?, a Colonia. De hecho, tiene textos poéticos hermosos sobre el Río de la Plata, sobre estas 2 orillas que son cercanas y que para ella están muy cerca de su corazón. Así que volver a Uruguay para Alfonsina era algo muy natural y muy querido. Así que la verdad es que sí, hay una relación poética y personal, hay un hilo afectivo, le llamaría yo, o afectivo poético, que las une, aunque, como tú muy bien destacas, su propia escritura tiene puntos de contacto y mucha distancia también. Es decir, Storni tiene esta ironía tan tremenda, ¿no?, que nunca tuvo Juana, que es una poeta mucho más, por lo menos en el periodo en que ellas dialogaron, ¿no?, en los años 20, 30, es una poeta del amor, pero del amor gozoso, ¿no? Y más erotismo. Exacto, la transgresión de Juana, y eso también es muy interesante hoy para reflexionar, es que tú logra instalar ese deseo, ese erotismo en la escritura, y lo hace desde una perspectiva casi festiva por momentos, ¿no? Tiene un famoso poema, ¿no?, que dice: Caronte, yo seré un escándalo en tu barca, ¿no? O sea, soy una mujer que disfruta, ¿no? Y eso en sí mismo también era bastante revolucionario para la época. Gabriela Mistral, por otra parte, con otra trayectoria, la de la mujer que viene con un bagaje campesino, también de la pobreza, también de las experiencias muy duras, y que, bueno, eso se traduce en una poesía también de otro tono, de un tono distinto, y donde el amor romántico siempre se ve como algo imposible para ella, pero como algo imposible, no como el amor imposible, sino como algo a lo que ella no va a poder acceder, al punto que lo distancia totalmente, ¿no? Y ahí están sus famosos sonetos de la muerte, donde habla del amante muerto, ¿no? O sea, es aquella figura a la que ella no va a acceder. Sin embargo, Alfonsina es otro personaje, ¿no? Aquella que habla del amor, pero se mete, sale, se enoja, cuestiona, denuncia, ¿no? Dice que me hablan del amor romántico, esto es sexo nomás, ¿no? Y bueno. Un poco también, un poco coherente con su manera, ¿no?, de cómo vivió. Porque ella, en cierto modo, entre que desempeñó numerosos trabajos y para subsistir, lo que igual, bueno, ahora entraremos en el tema, ¿no?, del periodismo, pero va muy acorde a cómo ella era, ¿no?, y a cómo vivió su vida, ¿no?, y cómo se desarrolló.
hay una imagen de Gabriela Mistral del recado que para mí es maravillosa y que define a Alfonsina en un trazo. Y dice, mujer de gran ciudad que pasó tocándolo todo e incorporándoselo. ¿No? Esa es Alfonsina, es una mujer que podemos sentir muy hermanable, porque vivió la vida que hoy quizás 100 años después estamos viviendo la mayor parte de las mujeres, ¿no? Sí, de hecho, eso es algo que nada más empezar el libro, tanto en el prólogo de Berta como en vuestra introducción, donde habláis de Alfonsina, de los ensayos, es muy interesante porque la visión que tiene en 1919 no dista mucho de lo que podemos tener ahora. Es decir, han pasado 100 años y seguimos igual. Pero bueno, la frescura con la que ella habla de ciertos temas, como pelea, como batalla, como un mensaje muy alejado, ¿no?, del planteamiento tradicional de lo que debería hacer una mujer. Entonces es como, estamos hablando de 1919, pero en realidad ahora, en 2020, podemos utilizar sus columnas como si fuesen escritas, ¿no?, al día. Entonces, Sí, no sé. Ella, uno podría pensar desde dos lugares, por cierto, ¿no? Al menos, ¿no? Una que, como tú dices, que hay ciertos problemas, y ella lo advertía, y particularmente el patriarcado, ¿no? Los problemas derivados del patriarcado que son antiquísimos, ¿no? Son de milenios, y que obviamente no se van a resolver en un par de años, ¿no? No. Pero por otro lado también creo que hay que darle un poco de crédito o de justicia a nosotras y a ella misma, ¿no? Creo que Alfonsina fue una mujer muy adelantada a su época también. Muy vanguardista en todo el planteamiento. Claro, es decir, ella decía cosas en su época y actuaba, como tú muy bien dices, no tenía una vida. Hacía performance. Ella hacía performance. Claro, hacía performance, recitaba, cantaba. Hizo teatro, creo que no he leído mal. Hizo también teatro. También, y fue creadora teatral, fue dramaturga, dirigió grupos de teatro, o sea, ella luego fue profesora de teatro infantil, ¿verdad?, en buena parte de su vida. Entonces, claro, y además tenía una actuación personal donde ella decía lo que pensaba muy directamente, no se atenía demasiado a las reglas sociales al uso en ese momento. Entonces, claro, era un personaje que hoy podríamos pensar como muy revulsivo para su época. Había gente que simplemente encontraba que ella era demasiado, que no la podía tolerar tal cual era, ¿no? Entonces, claro, creo que todo esto hace, no solo lo que escribió, sino ella como autora y como sujeto real de carne y hueso, claro, es una persona que a lo mejor no encajó tanto en su época, pero que obviamente hoy nos hace muchísimo sentido, ¿no? Y bueno, y mucho de lo que ella dice, ¿no? Por eso nos ilumina hoy, como tú muy bien lo decías recién, ¿no? Uno lee sus textos y no siente que son textos pasados. No están totalmente, pero vamos, dicen todo. Es que creo que no hay ninguno, la mujer enemiga de la mujer, porque a mí me llama mucho la atención que, aparte de que critica evidentemente todo el sistema heteronormativo, del patriarcado y demás, es que al mismo tiempo también habla sobre esas mujeres que se creen antifeministas, bueno, que dicen que son antifeministas, pero en realidad para poder expresar también su opinión tienen que entrar en esa lucha feminista. Al final es dar su opinión. No sé, la mujer como novelista, lo impersonal, es que creo que todos, tanto los que abordan más la parte obrera con toda esa visión del tema del trabajo, como los que hablan de la propia escritura y de todas esas todos esos inconvenientes, ¿no?, para acceder a esa alta cultura que parece que solo se les permitía a los escritores, que eso es un poco, lo comentaba con Alberto, porque ella en realidad era muy conocida a nivel popular. Alfonsina era muy conocida en aquel momento, entonces un poco también esa cultura de masas, esa lucha, es que lo aborda todo en sus columnas, entonces es maravilloso leerla. Claro, ella, eso que tú mencionas recién, es muy innovador en su obra, y también un poco por eso titulamos Urbanas y Modernas, ¿no? Ella, entre todos los recursos de los cuales echa mano, sin duda se mueve muy bien con la cultura de masas.
Y eso era muy moderno en la Argentina de la década de 1910, 1920, 1930, ¿no? Estaban haciendo esa cultura de masas y ella empieza a dialogar rápidamente con ese espacio. Por un lado con el espectáculo popular que tú mencionabas antes, ¿no? Con esto de hacerse una figura popular, es la recitadora que llena teatros para escucharla recitar, ¿no? Juega un poco también con esta idea de esas actrices populares o de esas mujeres. Estoy pensando, por ejemplo, en actrices como Sara Bernard, que visitaban Buenos Aires en esa época y que también convocaban a nuevos públicos, ¿no? Ya no eran públicos de élite, sino que se abría el consumo cultural mucho más allá de los grupos de élite y sobre todo a las clases medias y en el caso de la Argentina a las clases medias inmigrantes también, como lo era la propia Alfonsina que había nacido en Suiza, ¿verdad? Pero además ella al meterse en el periodismo también tiene que jugar con los códigos del periodismo, ¿no? Y uno de los puntos que siempre nosotras destacamos y que es muy significativo y algo que ha estudiado una amiga nuestra, Tania Díaz, que tiene un libro precioso sobre Alfonsina periodista, ¿no? Es que ella le ofrecen un espacio en los diarios, en las revistas, pero le ofrecen la página femenina. Ya, eso te iba a comentar, era el resquicio, ¿no? Femenino. Imagino que y tampoco creo que pudiera hablar, a ver, hablaba libremente, pero creo que también igual le pondrían algunas normas, ¿no? Le acotarían un poco, porque la nota creo que sí que he leído que era un poco más abierta, ¿no? Un diario más, pero La Nación era más conservador, entonces no creo que la dejaran a su libre albedrío. No, bueno, hay un texto muy hermoso de la compilación que se llama Feminidades, ¿no? Que es uno de los primeros que ella publica en la revista La Nota, incluso, en esta revista liberal, ¿no? Y sin embargo, en esa primera nota, ella justamente se hace una autoficción, ¿no? Se escenifica frente a su editor, muy enojada porque justamente en vez de ofrecerle una columna seria, le ofrece la columna femenina. Entonces dice, pero ¿qué me estás ofreciendo? ¿Qué voy a poder decir yo en este espacio si yo no sé cocinar? O sea, si yo no sé hacer cosas de mujer. Yeah. Yo soy poeta, a mí me gusta leer a Verlaine, ¿y qué puedo decir yo de la columna femenina, ¿no? Entonces es muy interesante porque ella justamente va a extremar las posibilidades de ese espacio. Otra vez un gesto muy moderno, ¿no? Es decir, ella toma el espacio, pero lo desarticula desde dentro, ¿no? Y lo evidencia, lo pone en escena, lo desconstruye, lo vuelve a utilizar. Y en esos resquicios, como tú muy bien mencionas, va metiendo temas que no son los esperables para una columna femenina, que debía hablar de la moda, de la belleza, de los consejos para la casa o el cuidado de los niños. Entonces, inmediatamente ella pone temas como la huelga de las telefonistas o, bueno, los temas más variados, temas de actualidad también, y por cierto, el tema del feminismo, ¿no? Que lo introduce derechamente, ¿no? Como un tema de política, no como un tema de mujeres, ¿no? Ella ahí en un momento, hay un artículo que es muy interesante que se llama ¿existe un problema femenino? ¿No? Cuando dice, acá no hay un problema femenino, acá hay un problema de democracia, de participación, de que somos la mitad de la población del país y sin embargo no tenemos derechos, no tenemos derecho a opinión, a voto, ni siquiera derechos civiles básicos, ¿verdad? Entonces, claro, ahí está este juego que es muy evidente en la revista La Nota, donde tiene más libertad en cierta manera, y que sin abandonar, digamos, toma otra forma, otra modalidad, cuando ella empieza a escribir para este otro diario, que es el diario importante del país, pero el diario conservador, ¿no? Entonces, nuevamente, ¿cómo hace ella para moverse en ese espacio tan condicionado, ¿no? Entonces, por eso digo que es muy moderna en términos de que ella toma la cultura de masas y trabaja con los recursos que le ofrece. De hecho, es muy interesante, ahora que hablas de los recursos, porque a mí algo que me interesó mucho al leerlo, es cómo crea una serie de personajes, no solamente cuando se transforma en Taolao y crea ese personaje masculino, sino todo el abanico de mujeres que aparecen representadas. Es muy interesante cómo crea
hace incluso juego de máscaras con un montón de mujeres, y a eso te añado, y así también lo comentamos, a mí una cosa que me interesaba de las columnas es, aparte evidentemente, documento de la época, porque es inevitable, pero cómo entra en juego la asignación de espacios de escritura y la relación con los géneros que ella utiliza, considerados menores, que a mí eso siempre es algo que me da mucha rabia porque, claro, las mujeres en aquel periodo se les dejaba pues diarios, notas testimoniales, era esa literatura considerada menor, pero que aquí ella la pone, vamos, tira todo y utiliza todo ese tipo de recursos para abordar sus columnas. A mí eso me parece maravilloso, porque cada una es diferente. Entonces creo que te he unido como tres ideas, pero creo que va todo bastante relacionado, ¿no? Ese juego de máscaras, esa utilización de los diferentes géneros que se consideraban menores, evidentemente dentro de una literatura preeminentemente masculina y que era la voz masculina y la novela o el ensayo o la poesía masculina, y se dejaban esas modalidades de escritura para la mujer, que es algo que siempre nos llama mucho la atención. Entonces, no sé, quiero que me comentes un poco sobre este tema. Bueno, efectivamente, eso da para muchísimo, ¿no? Quizás, claro, quizás para empezar, la idea de máscara creo que es uno de, no sé, tú das en el clavo, ¿no? Diría yo, uno de los recursos fundamentales de Storni, tanto en esta parte de su escritura en prosa como en su propia poesía, ¿no? Ella constantemente apela a máscaras, inclusive hay algunos poemas donde la máscara aparece explícitamente. Sí, efectivamente ella juega con este cambio de identidades, ¿no? Otra vez un rasgo muy postmoderno, diría, ¿no? Pero ella juega a justamente ponerse y sacarse máscaras para poner en evidencia los mecanismos sociales, ¿no? que sujetan a las personas, a las mujeres, pero también es decir, a las mujeres, por una parte, en su condición de mujeres, a las mujeres en su condición de trabajadoras, ¿verdad? Y particularmente aquellas trabajadoras pobres, pero también, y aquí es muy interesante también, ella juega también mucho con la figura masculina, al punto que, como tú misma dices, toma un heterónimo, ¿no? Toma otro nombre, se pone una máscara masculina para escribir muchos de sus artículos en La Nación, que es esta figura Tao Lao, ¿no? Que se autodefine como un viejo chino que se ha casado 3 veces, entonces como se casó tanto, conoce mucho a las mujeres, ¿verdad? Porque conoce todos digamos, sus mecanismos internos, eso es muy interesante. Dice que es experto en la subjetividad femenina, ¿no? Pero obviamente esta figura travesti la llama Mariela, ¿no? Y ella tiene un libro justamente sobre estas figuras travestis y el travestismo, puesto aquí en el caso del uso de la figura de Taulao. Obviamente le permite a Alfonsina enunciar, decir cosas que con la figura femenina clásica, incluso la figura de la poeta, no podía utilizar. No puede. Ella utiliza ese tipo de recursos, crea personajes ficcionalizados. Este recurso de la ficcionalización es muy interesante porque no se había observado antes, porque ella es poeta y se supone que se expresa a sí misma, ¿verdad? Pero en estas crónicas uno constantemente observa recursos de ficcionalización, es decir, como ella crea personajes, como tú mencionabas, dibuja tipos femeninos de lo más variados, ¿no? Desde estas niñas que viven soñando con el príncipe azul, hasta aquella mujer que ya está en el mercado matrimonial, digamos, ¿no? Que tiene que salir a la calle y lo más bellamente vestida y arreglada para poder atrapar un marido, o la madre, ¿no? O sea, también tiene otras crónicas donde ya el tono cambia, ¿no? Es el tránsito a la dureza del encierro doméstico y de los deberes domésticos, ¿no? Entonces, claro, efectivamente ella va creando toda una galería de personajes, se crea a sí misma como personaje. Uno de los artículos que incluimos en esta edición, Urbanas y Modernas, se llama Autodemolición. Entonces ella... Está en el último bloque de... Exacto. Ella se dibuja a sí misma, se desconstruye, observa todos sus defectos, etcétera. Se crea como personaje, ¿no?
Y nuevamente esto hoy, a quienes se interesan por la literatura más contemporánea, ustedes saben que el recurso de autoficción hoy es importantísimo. Claro, y bueno, ella lo pone en juego también. Y con respecto a lo que tú mencionas de los géneros literarios, también ahí hay mucho tema para abordar, porque uno de los puntos por los cuales lucharon estas mujeres escritoras de comienzos del siglo XX es por la legitimidad a ser escritoras, ¿verdad? El derecho a expresarse por escrito. Y cómo cada una fue peleando por correr ese límite de lo permitido, ¿no? Y claro, si en esa época lo que se permitía era ser una poeta romántica, ¿no? O una poeta, una mujer que por último hiciera sus confesiones del amor, bueno, Alfonsina junto a todas sus contemporáneas fueron corriendo ese cerco, ¿no? Abordando o acercándose a otros géneros también, ¿no? Este intento de Storni de abordar el ensayo, por ejemplo, es muy interesante porque en esa misma época era muy difícil para las mujeres encontrar un espacio dentro de este género, ¿no? Como tú mencionabas antes, es un género de ideas, es la prosa de ideas, un campo muy marcado en masculino. Sin embargo, Storni y otras autoras de esa época, la propia Mistral, ¿verdad?, abordan la prosa, pero claro, a veces tienen que hacerlo de maneras, como dijo en su tiempo Josefina Luz, apelando a las tretas del débil, ¿no? Bueno, no voy a escribir un ensayo, voy a escribir un recado, dirá Gabriela Mistral, ¿no? O Storni escribiendo este libro, este artículo así, o este ensayo muy a la rapidita, ¿no? Como, bueno, sin darle demasiada Sin darle importancia. importancia. Claro, y bueno, y ella misma también se pregunta en uno de los artículos que mencionabas antes, la mujer como novelista, y Storni se pregunta qué posibilidades tiene una mujer de letras en América Latina a comienzos del siglo XX en convertirse en una novelista real, digamos, en una mujer que pueda exponer, como en esa época lo estaba haciendo el realismo, el naturalismo o incluso la novela de vanguardia, ¿verdad?, las realidades crudas que se vivían, y podía hacerlo una mujer, podía tomar ese lenguaje. Bueno, entonces ahí también hay una muy interesante reflexión de ella en términos de los géneros. Claro, porque aquí también un poco se puede vincular con esa idea un poco de la figura de la mujer, que evidentemente es silenciada del discurso oficial y artístico, en este caso literario, privada un poco de la importancia y la influencia en la esfera pública, que era totalmente vinculado al discurso masculino. Entonces, yo creo que ella, es que creo que no deja nada en los artículos sin abordar, y eso que aquí accedemos a unos pocos, que imagino que los 100 que escribió darán para mucho más. Pero a mí me parece maravilloso cómo se adelanta a tanto. Y estamos hablando de 100 años, pero es brillante cómo aborda muchas cuestiones. Y lo que decías, en el tema propio de la literatura, en ese juego, ¿no?, entre alta cultura, cultura popular, pero es en todo, en cómo aborda el que la mujer esté fuera, ¿no?, de la influencia de la esfera pública. Y que si escribías algo, pero también tenía que estar como acotado, no podías tampoco salirte, ¿no?, de cierta temática, amor, naturaleza, no podía tampoco, incluso en esos géneros menores tampoco podían salirse un poco más. Es que era todo muy encorsetado. Entonces, que ella tuviera esa voz, aunque fuese en esa sección dedicada, bueno, a la mujer, pero no con la idea que ella, es maravilloso que pudiera llegar a tanta gente, porque creo que no sé si en otros periódicos de la época había artículos escritos por una mujer y con esa fuerza y con esa potencia como los que nos llegan ahora, de Alfonsina. Sí, yo creo que estos textos y en general la producción de Alfonsina y de autoras como las que mencionamos antes abrió muchísimo el campo. Y si tú piensas, el artículo este de Demolición que acabo de mencionar fue publicado ya en otro lugar, fue publicado en la revista Repertorio Americano. Repertorio Americano fue un proyecto editorial
de Costa Rica, muy importante, que vinculó en los años 20-30 a lo más granado de la intelectualidad latinoamericana. Y claro, y tanto Alfonsina como Gabriela ya fueron invitadas a escribir al repertorio americano, donde escribían autores como José Carlos Mariate y Alfonso Reyes, o los que hoy reconocemos como los grandes autores de esa época, ¿no? Y bueno, yo creo que eso también es un reconocimiento, ¿no? A que ellas justamente habían salido de ese corralito de la poeta del amor, ¿no? Y justamente se habían proyectado hacia otro lado, ¿no? Hacia abrirle un espacio de legitimidad a la palabra de las mujeres en todos los terrenos. Por cierto que en el amor está, obviamente, los hombres también están en el amor, ¿no? Los hombres también escriben poesía amorosa, por cierto, pero bueno, ellas no podían escribir de otra cosa, ¿no? Y la gran lucha de ellas fue abrir ese espacio y romperlo de alguna manera, ¿no? Y la prueba también la podríamos tener en que después de esa generación de estas autoras, realmente se multiplican los nombres de escritoras en América Latina en todos los géneros, y aparecen muchas más poetas, aparecen novelistas, y también aparecen mujeres que se van a dedicar al ensayo y al estudio y a la academia. Es muy notable este periodo que va desde los años 20 a los años 50, porque realmente cambia la situación social de las escritoras y su reconocimiento. Bueno, y por cierto, no podemos olvidarnos que hacia mitad de siglo es donde además se consiguen, diría que a nivel internacional, dos logros fundamentales. Uno, los derechos civiles, que ponen a las mujeres en las mismas condiciones que los varones, en términos legales, y luego los derechos políticos, ¿no? En Argentina las mujeres pueden empezar a votar, claro, y en casi todos los países entre los años 1935 y 1950 se obtiene el derecho al voto. Pienso también en España, ¿no? En esos años también pasa lo mismo, ¿no? Mira, Alberto creo que está haciendo una pregunta, a ver si puedo leerla. A ver, Alberto nos dice cómo se contrapone la figura de la Alfonsina que ha quedado en el imaginario popular y la que vemos en los artículos de Urbanas y Modernas. Bueno, qué buena pregunta. La del imaginario popular más contemporáneo se asocia con una canción de los años 70, ¿no? Que dice, te vas a Alfonsina con tu soledad, y bueno, y es la historia que cuenta que ella se va introduciendo en el mar y tal. Es una recreación, en realidad no son las palabras de Alfonsina, se recrea un poco con partes de su último poema, pero es una canción contemporánea, pero sin duda repone en los años 60, 70, no recuerdo bien la fecha de la canción, creo que son la década del 70, repone a Alfonsina en el imaginario popular, ¿no? Pero también tenemos que pensar, yo me eduqué en esa época en la escuela, que Alfonsina era una poeta leída en el colegio, formaba parte del canon escolar. Yo todavía me acuerdo un poema que todavía adoro, pero que lo aprendí de memoria cuando tenía que recitarlo en la escuela primaria, ¿no? Que era un poema donde ella caminaba por la orilla del mar una tarde divina de octubre, ¿no? Entonces yo creo que ahí había esas dos cosas, ¿no? Alfonsina siempre estaba, de alguna manera, en nuestra cultura, porque estaba en nuestra educación, y luego esta canción la repone amplificándola, ¿no? Del popular. Bueno, no sé, quien quiera preguntar, los que estáis escuchando podéis hacerlo como Alberto. Nos quedarán unos igual 10, 15 minutitos, no sé, esto creo que nos da 55 minutos de charla. A mí sí que me gustaría, un poco por ir también cogiendo otros temas para que no se nos queden fuera. A mí, ella fue maestra, entonces, el de por qué las maestras se casan poco, a mí es que ese me parece de los que me estallaba la cabeza. ¿Cómo muestras? Es decir, cuanto más seguridad económica mostrabas en la época,
y en la mujer menos prisa por casarse. Es que claro, todo es que da para hablar muchísimo, todos los artículos de Alfonsina. Pero claro, desde su punto de vista, de con todo lo que hizo, con cómo pudo ella vivir, subsistir y demás, a mí en la relación con el tema de, en este caso de maestra y por qué se casaban tan poco, yo quiero que nos hables un poquito también de ese aspecto. Genial, bueno, es muy grato que me hagas esta pregunta porque es uno de los textos favoritos de Graciela, ¿no? Y está poniendo. sí, veo que está por ahí conectada y me encanta poder hablar de ese texto, ¿no? Bueno, es un texto fantástico, ¿no? Que pone un tema, pucha, vigente hasta el día de hoy, que es el tema del si un hombre está dispuesto a convivir con una mujer que gane más que él y que además lo supere intelectualmente, ¿no? En pocas palabras para sintetizarlo, ¿no? Y yo creo que, bueno, vamos, es decir, hoy el patriarcado a lo mejor tiene formas más insidiosas de presentarse, ¿no? Es muy difícil que hoy alguien reivindique abiertamente que las mujeres son inferiores y que los hombres son superiores. Sin embargo, en estos detalles sí se advierte todavía la tensión que hay en que, claro, podemos decir que somos iguales, pero si tú me superas, hay un problema, ¿no? Y particularmente en esos dos elementos, uno en el plano económico, ¿no? La dependencia económica de la mujer y qué le pasa a un hombre cuando se invierte en esos roles, ¿no? Él también o puede sentir que su propia identidad se tambalea, ¿no? Pero también en el plano intelectual, ¿no? Es decir, todavía, bueno, me eduqué en una época donde lamentablemente a las mujeres no se inducían a ciertas profesiones sino a otras, ¿no? Y las que tenían que ver con el desarrollo intelectual, científico y tal, no eran las que justamente nos estimulaban en nuestras casas y en nuestra educación. Todavía recuerdo que cuando estaba en la escuela secundaria tuve que sufrir una materia que se llamaba puericultura, ¿no? Donde teníamos que llevar una muñeca para aprender a bañar a un bebé, ¿no? Y yo decía, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que estar haciendo esta clase ahora? ¿No? Pero bueno, claro, creo que tiene que ver con estas cosas más. Hoy ya felizmente por suerte eso no pasa, pero esas formas sutiles en las cuales el patriarcado se sigue expresando, ¿no? Esto de que, bueno, ¿por qué hay que discutir de cuotas para la mujer? ¿O por qué paridad? ¿Por qué paridad en los órganos de representación, por ejemplo? ¿Por qué paridad en el Congreso? Si en el fondo tienen que estar los mejores, y si son más varones los mejores, bueno, ya no importa, ¿no? Eso creo que tiene que ver con ese punto que estaba tratando Alfonsina, de que cuánto les molesta a las personas con pensamiento patriarcal, ¿verdad? Esto de la igualdad intelectual de las mujeres, ¿no? Que puedan acceder a los mismos espacios, que puedan superar, que puedan dirigir hombres, ¿no? Nada, bueno, creo que la lucha hoy a nivel internacional por la paridad en todos los ámbitos tiene que ver con esto. Bueno, vamos a ir un poco, voy a invitar a Alberto, que está cerca y me está escuchando, que se una para que cierre, no sé que cierre conmigo esta charla, porque bueno, ha sido idea suya y sin él no estaríamos tú y yo aquí hablando de Alfonsina. Así que bueno, espero que venga. No, está en la habitación de al lado, así que no sé por qué tarda tanto. Y vamos a ir cerrando. La verdad es que ha sido un placer, Alicia, que bueno, se une a la conversación. Hola. Se une a la conversación. Alberto, pero qué alegría volver a verte. Hola, bueno, ¿cómo estás? Aprovecho para decirte una vez más lo agradecidas que estamos, Mariela, Graciela y yo, ¿verdad? Por la oportunidad que nos diste de llevar a Alfonsina a España, ¿no? Era quizás un deseo con el que soñábamos, pero bueno, lo pudimos hacer realidad gracias a tu invitación y estamos muy, muy agradecidas. Gracias a vosotras por todo el trabajo que habéis hecho y joder, es que los artículos son maravillosos y toda la obra de Alfonsina y gracias a vosotras. La verdad es que es una suerte que
hayan llegado a España, porque creo que estaban inéditos en España, que podamos leer la obra periodística de Alfonsina es una maravilla, y más escrita en 1919 y que esté tan, por desgracia, tan vigente. Así que ha sido un placer charlar contigo, Alicia, y bueno, sigamos disfrutando de la obra de Alfonsina. Bueno, y muchas gracias a ti, Lucy, porque fue un placer esta conversación. La verdad es que, igualmente, bueno, felizmente hoy estas tecnologías nos permiten estar mucho más en contacto. Y yo estoy muy yo feliz. sé que llevo más horas aquí hablando contigo de Alfonsina, porque el tema da para una conversación muy largo y tendido, y creo que, bueno, nos hemos dejado muchos temas, yo tenía apuntadas muchas cosas, pero bueno, lo importante es que aquí está todo, y bueno, quien quiera saber más y quien quiera leer estos maravillosos artículos, pues están en Urbanas y Modernas. También dar las gracias a, bueno, a Alberto, a la editorial, a vosotras, y a Berta, que es también la prologuista y una estupenda poeta, y desde aquí le mandamos un beso. Pues muchísimas gracias, Alicia, y seguimos en contacto. Eso, gracias a ti, Lucy. Un saludo a Berta, por cierto, quien tuvimos el placer de conocer en Madrid, Alberto, y bueno, nada, ojalá disfruten y sigan disfrutando Alfonsina. Chao. Chao. Hasta luego.